Camino a la prosperidad, desarrolla los hábitos de los ganadores. Escrito por Abdigo Rochotegui, publicado por Escucha tu subconsciente. El poder de los hábitos para una vida plena y próspera. Vivimos en un mundo en el que el éxito parece estar al alcance de aquellos que se esfuerzan lo suficiente, pero ¿qué es realmente lo que separa a los triunfadores de los que solo sueñan con alcanzar la abundancia? En la mayoría de los casos, la respuesta no está en la suerte o el talento innato, sino en algo mucho más accesible y poderoso: los hábitos. Cada acción que repetimos de manera constante se convierte en un hábito, y los hábitos tienen la capacidad de moldear nuestras vidas de formas que quizás no imaginamos. Son los elementos fundamentales que definen nuestra rutina, determinan nuestra productividad y, en última instancia, construyen el camino hacia el éxito. Un hábito puede ser tan simple como el acto de revisar una lista de tareas o tan significativo como el compromiso diario de visualizar nuestras metas. Pero cada uno tiene un impacto profundo en quienes somos y en lo que logramos. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? En este libro, Abundancia en Acción, los hábitos de los triunfadores, exploraremos cómo los hábitos efectivos pueden transformar tu vida y abrir las puertas a la prosperidad y al éxito. Veremos cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento, establecer metas claras y alcanzar resultados extraordinarios, cultivar la disciplina y la constancia, y construir una red de apoyo que impulse tu crecimiento. Este viaje no es una promesa de cambios rápidos o soluciones fáciles, sino una invitación a integrar en tu vida diaria prácticas y hábitos que, aunque parezcan sencillos, tienen el poder de cambiar profundamente tu realidad. A lo largo de estas páginas, encontrarás estrategias probadas y métodos prácticos para convertirte en la mejor versión de ti mismo y, en consecuencia, alcanzar el éxito y la abundancia que deseas. Recuerda que cada paso en el camino de los hábitos requiere paciencia y dedicación, y que cada pequeño cambio puede generar un efecto acumulativo que transformará tu vida. Cuando decides conscientemente construir hábitos que alineen tus acciones con tus metas, estás tomando el control de tu destino y dando los primeros pasos hacia una vida llena de logros y satisfacción. Prepárate para descubrir y aplicar los hábitos de los triunfadores, para despertar tu potencial y para abrazar una mentalidad de abundancia y éxito. Porque la abundancia no es solo un objetivo a alcanzar, sino un estilo de vida que se construye a través de pequeñas y constantes elecciones diarias. Bienvenido a un viaje de transformación. Capítulo 1. La mentalidad abundante, construyendo una perspectiva de éxito. El camino hacia una vida plena y exitosa comienza en la mente. La mentalidad que desarrollas y las creencias que sostienes son los cimientos que determinan tus decisiones, tus acciones y, en última instancia, tu realidad. Este primer capítulo está dedicado a entender y cultivar una mentalidad abundante, una perspectiva de éxito que te permitirá abrirte a nuevas oportunidades y vivir con un sentido de posibilidad y propósito. ¿Qué es una mentalidad de abundancia? La mentalidad de abundancia es la capacidad de ver el mundo como un lugar lleno de oportunidades y recursos. A diferencia de la mentalidad de escasez, que se enfoca en la falta, la carencia y la competencia, la mentalidad de abundancia se basa en la creencia de que hay suficiente para todos. No solo se refiere a recursos materiales, sino también al éxito, el amor, la felicidad y el crecimiento. Esta perspectiva no solo cambia la manera en que ves el mundo, sino también la forma en que interactúas con él, permitiéndote tomar decisiones desde la confianza y la generosidad. Una mentalidad de abundancia también implica reconocer y valorar tus propias capacidades. Las personas con esta mentalidad creen en su habilidad para superar desafíos y aprovechar las oportunidades que se presentan, mientras que una mentalidad de escasez tiende a generar inseguridad, miedo y una constante preocupación por la falta de recursos o de tiempo. Al cultivar una mentalidad de abundancia, puedes desbloquear un potencial ilimitado que te permitirá vivir de manera más plena y proactiva. Ejercicio: reflexiona sobre tus creencias actuales. Antes de profundizar en cómo desarrollar una mentalidad de abundancia, es útil identificar tus creencias actuales. Tómate unos minutos para reflexionar sobre estas preguntas. ¿Qué pienso sobre la abundancia en mi vida? ¿Tengo la creencia de que el éxito es algo escaso o limitado? ¿En qué áreas de mi vida me siento limitado o bloqueado?
Anota tus respuestas. La claridad sobre tus creencias actuales es el primer paso para transformarlas. Cómo identificar y transformar pensamientos limitantes. Las creencias limitantes son aquellas ideas arraigadas en nuestra mente que nos impiden avanzar y nos mantienen en un estado de escasez o de miedo. Son pensamientos que se han formado a lo largo del tiempo, a menudo como resultado de experiencias pasadas, educación, cultura o influencias de nuestro entorno. Estas creencias pueden surgir en frases como no soy lo suficientemente bueno, el éxito no es para personas como yo o no tengo lo necesario para triunfar. Para construir una mentalidad de abundancia, es fundamental comenzar por identificar y desafiar estos pensamientos limitantes. Reconocer que son solo creencias, no realidades absolutas, es el primer paso para liberarte de su influencia. Puedes realizar el siguiente ejercicio para identificar y transformar tus pensamientos limitantes. Ejercicio, identificación y reemplazo de pensamientos limitantes. 1. Identifica tus pensamientos limitantes. Tómate unos minutos para pensar en las áreas de tu vida donde sientes que estás bloqueado o insatisfecho. ¿Qué pensamientos surgen cuando piensas en esos temas? Anota cada pensamiento limitante que encuentres, sin juzgarlo. 2. Desafía cada pensamiento. Una vez que has identificado un pensamiento limitante, hazte preguntas para desafiarlo. ¿Es realmente cierto? ¿Tienes alguna evidencia que lo respalde? ¿Es un pensamiento absoluto o hay excepciones? 3. Reemplázalo con una creencia positiva. Ahora, transforma el pensamiento limitante en una afirmación positiva que te ayude a adoptar una mentalidad de abundancia. Por ejemplo, si el pensamiento limitante es el dinero es difícil de ganar, puedes reemplazarlo por tengo la capacidad de atraer abundancia a mi vida. Escribe esta nueva afirmación y repítela a diario. Ejercicios prácticos para cultivar una mentalidad positiva. Cultivar una mentalidad de abundancia requiere práctica diaria y un esfuerzo consciente. Aquí tienes algunos ejercicios prácticos que pueden ayudarte a desarrollar y fortalecer esta perspectiva. 1. Afirmaciones positivas. Las afirmaciones son declaraciones poderosas que refuerzan tus creencias positivas. Al repetirlas diariamente, programas tu mente para enfocarse en lo que deseas lograr. Escribe afirmaciones relacionadas con la abundancia y el éxito, como soy capaz de atraer oportunidades, la abundancia fluye hacia mí fácilmente o confío en mi capacidad para lograr el éxito. Dedica unos minutos cada mañana para repetir tus afirmaciones en voz alta. 2. Practica la gratitud diaria. La gratitud es una de las herramientas más poderosas para una mentalidad de abundancia. Al enfocarte en lo que ya tienes, entrenas a tu mente para ver lo positivo en tu vida y te abres a recibir más. Cada día, escribe 3 cosas por las que estás agradecido, desde los aspectos simples de la vida hasta los logros más significativos. Esta práctica diaria de gratitud te ayudará a mantener una perspectiva de apreciación y a atraer más de lo que valoras. 3. Visualización de metas. Visualizar tus metas como si ya se hubieran alcanzado es una técnica poderosa para crear una mentalidad de abundancia. Encuentra un lugar tranquilo y visualiza tus objetivos logrados. Imagina cada detalle de cómo te sientes, cómo es tu entorno y qué haces en ese momento de éxito. La visualización no solo refuerza tus deseos, sino que también entrena a tu mente para reconocer tus metas como alcanzables, aumentando tu confianza y motivación. 4. Rodéate de influencias positivas. Las personas y los medios que consumes pueden influir significativamente en tu mentalidad. Identifica y conéctate con personas que también estén comprometidas con una mentalidad de crecimiento y éxito. Participa en grupos, lee libros de crecimiento personal, escucha podcasts inspiradores y evita la exposición a noticias o personas que fomenten la negatividad o el miedo. Cómo mantener una mentalidad abundante en los desafíos. Desarrollar una mentalidad de abundancia es un proceso continuo y puede ser desafiado en momentos de dificultad o incertidumbre. En lugar de ver los problemas como barreras insuperables, intenta verlos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Cuando enfrentes un desafío, pregúntate, ¿qué lección puedo obtener de esta situación? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para fortalecerme? Este cambio de perspectiva te permitirá ver los obstáculos como oportunidades de crecimiento y reforzará tu mentalidad de abundancia. Ejercicio.
reencuadra los desafíos. Cuando surja una situación desafiante, escribe en un cuaderno o diario lo que te preocupa. Luego, trata de identificar aspectos positivos o aprendizajes potenciales en esta experiencia. Cambiar la forma en que percibes los problemas te ayuda a mantenerte enfocado en soluciones en lugar de problemas y te permitirá ver el cambio como una parte natural del crecimiento. Resumen del capítulo. La mentalidad de abundancia es una elección consciente y una perspectiva que puedes desarrollar con práctica y compromiso. Al reemplazar tus pensamientos limitantes, practicar la gratitud y la visualización y rodearte de influencias positivas, puedes cultivar una mentalidad que te permitirá vivir con más confianza, apertura y satisfacción. Recuerda que cada pequeño paso que tomas hacia una mentalidad de abundancia crea un cambio duradero en tu vida y abre la puerta a posibilidades infinitas. Capítulo 2. Objetivos claros, resultados excepcionales, la ciencia de las metas. Tener una mentalidad de abundancia es un comienzo poderoso, pero sin objetivos claros, es fácil desviarse o perderse en la vida diaria. Los objetivos no solo te proporcionan dirección, sino que también sirven como una brújula que te ayuda a mantenerte enfocado y a maximizar tu energía y tiempo. Este capítulo está dedicado a comprender el arte de establecer metas efectivas y cómo transformarlas en acciones que te acerquen al éxito. La importancia de establecer metas claras y alcanzables. Los objetivos claros proporcionan claridad y propósito. Cuando sabes exactamente lo que deseas lograr, puedes definir pasos específicos que te guiarán hacia tus metas. Las metas también son fundamentales porque te permiten medir el progreso y ajustar tu camino si es necesario. Las personas que logran el éxito tienen una característica en común: saben lo que quieren y lo buscan con determinación. Establecer metas claras y alcanzables también evita el agotamiento y la frustración, ya que te ayuda a trabajar de manera eficiente y efectiva. En lugar de dispersar tu energía en múltiples direcciones, una meta bien definida te permite enfocar tu esfuerzo en aquello que realmente importa. Métodos efectivos para definir y visualizar tus objetivos. Para que tus metas sean verdaderamente efectivas, es importante que cumplan con ciertos criterios. Uno de los métodos más populares y probados para establecer metas es el sistema SMART, que implica que tus objetivos sean: 1. Específicos. Un objetivo específico tiene claridad y detalles concretos. En lugar de decir quiero tener éxito, un objetivo específico sería: quiero aumentar mis ingresos en un 20% en los próximos 6 meses. 2. Medibles. Un objetivo medible es uno que puedes cuantificar o evaluar de alguna manera. Esto te permite ver tu progreso y saber si te estás acercando a tu meta. Si tu objetivo es aumentar tus ingresos en un 20%, puedes hacer un seguimiento de tus ingresos mensualmente para asegurarte de que estás en el camino correcto. 3. Alcanzables. Un objetivo alcanzable es realista y factible, teniendo en cuenta tus recursos y limitaciones actuales. Esto no significa que debes conformarte con metas fáciles, sino que tus metas deben ser desafiantes pero alcanzables. 4. Relevantes. Un objetivo relevante está alineado con tus valores, tus intereses y tus metas a largo plazo. Es importante que tus objetivos tengan un significado personal y que te inspiren a esforzarte por lograrlos. 5. Con límite de tiempo. Un objetivo con límite de tiempo tiene una fecha límite clara. Establecer un plazo te ayuda a mantener el enfoque y la motivación. Por ejemplo, quiero alcanzar mi meta de ingresos en 6 meses. Ejercicio. Define tus metas SMART. Elige una meta importante que desees alcanzar y reformúlala siguiendo el formato SMART. Anótala en detalle, asegurándote de que sea específica, medible, alcanzable, relevante y con límite de tiempo. Esta claridad te permitirá enfocarte y avanzar con una estructura sólida. El poder de la visualización en el logro de metas. La visualización es una técnica poderosa que te permite crear una imagen mental clara de tus objetivos como si ya los hubieras logrado. Este ejercicio tiene un impacto significativo en tu subconsciente, preparándolo para actuar en consonancia con lo que deseas. Cuando visualizas tus metas de manera constante y vívida, tu mente comienza a reconocer esas imágenes como posibles y, en consecuencia, actúa en función de hacerlas realidad. Para practicar la visualización, sigue estos pasos. 1. Encuentra un lugar tranquilo y siéntate cómodamente. 2. Cierra los ojos y respira profundamente. 3. Imagina que ya has alcanzado tu meta.
Visualiza todos los detalles posibles, dónde estás, cómo te sientes, quiénes están contigo. 4. Haz que la imagen sea lo más vívida posible, incluyendo colores, sonidos y emociones. 5. Termina la visualización con una sensación de gratitud y satisfacción por haber alcanzado tu objetivo. Practica esta visualización todos los días durante unos minutos. La repetición fortalece la conexión entre tus metas y tu subconsciente, preparándote para tomar acción y superar los desafíos en el camino. El papel de la motivación y el compromiso en el logro de metas. Establecer metas es solo el primer paso. La motivación es el impulso inicial que te lleva a actuar, mientras que el compromiso es lo que asegura que continúes, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Para que el proceso de alcanzar tus metas sea efectivo, es importante entender cómo mantener la motivación y cultivar el compromiso a lo largo del camino. La motivación puede provenir de dos fuentes: la motivación extrínseca, que surge de factores externos como recompensas o reconocimiento, y la motivación intrínseca, que nace de dentro, de tu deseo personal de crecimiento, éxito y realización. Aunque ambas pueden ser útiles, la motivación intrínseca es mucho más poderosa y duradera. La clave es identificar el porqué detrás de tu meta. Pregúntate, ¿por qué es importante para mí lograr esto? ¿Qué beneficios y satisfacciones obtendré? Estrategias para mantener el compromiso. 1. Recordatorios visuales. Coloca recordatorios visuales de tus metas en lugares donde los veas frecuentemente, como en tu oficina, en el espejo del baño o en tu teléfono. Esto te ayuda a mantener tus objetivos presentes y a recordar por qué empezaste. 2. Divide tus metas en pasos más pequeños. Las metas grandes pueden parecer abrumadoras. Divídelas en pasos más pequeños y alcanzables que te permitan avanzar progresivamente y celebrar cada logro en el camino. 3. Crea un sistema de recompensas. Las recompensas pueden fortalecer tu compromiso. Cada vez que alcances un paso importante, recompénsate con algo significativo, como una salida, un descanso o algo que disfrutes. 4. Registra tu progreso regularmente. Llevar un registro de tus avances te permite ver cuánto has logrado y mantenerte motivado. Puedes usar un diario, una aplicación o un sistema de seguimiento para evaluar tu progreso y ajustar tus acciones según sea necesario. 5. Mantén una mentalidad de aprendizaje. En lugar de ver los obstáculos como fracasos, míralos como oportunidades para aprender. Cada desafío en el camino hacia tus metas es una lección que te hace más fuerte y te acerca más a tu objetivo final. Ejercicio. Encuentra tu porqué. Para asegurarte de que tu motivación se mantenga sólida, identifica el verdadero motivo detrás de cada meta. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué quiero alcanzar esta meta? Escribe tus respuestas y trata de profundizar en cada una. Cuanto más claro sea tu porqué, más fácil será mantener el compromiso a lo largo del tiempo. Evita las trampas comunes en el establecimiento de metas. Es fácil cometer errores en el proceso de establecer y perseguir metas. Estas son algunas trampas comunes y cómo evitarlas. Evitar metas poco claras o demasiado generales. Las metas vagas como quiero ser exitoso o quiero ser feliz carecen de dirección. Haz tus metas específicas y estructuradas para que puedas saber con claridad cuándo las has alcanzado. No desarrollar un plan de acción. Una meta sin un plan es solo un deseo. Desarrolla un plan claro y conciso que te guíe en cada paso del camino hacia tu objetivo. Subestimar el tiempo y el esfuerzo necesarios. Es común subestimar el esfuerzo que se necesita para alcanzar una meta. Prepárate para invertir el tiempo y la energía necesarios y recuerda que los grandes logros requieren dedicación. Renunciar ante el primer obstáculo. Los obstáculos son una parte inevitable del camino. En lugar de renunciar, adopta una mentalidad de resolución y enfrenta cada reto como una oportunidad de crecimiento. Resumen del capítulo. Establecer metas claras y alcanzables es esencial para alcanzar el éxito. Utilizando métodos como el enfoque SMART y prácticas como la visualización, puedes definir objetivos sólidos que te mantendrán enfocado y motivado. La clave está en desarrollar un compromiso profundo y constante hacia tus metas, mantenerte flexible ante los desafíos y recordar siempre el porqué detrás de tus sueños. Al definir tus objetivos de esta manera, estarás listo para avanzar con claridad, propósito y dirección en el viaje hacia una vida de abundancia y realización. Capítulo 3. Despierta tu potencial.
Hábitos diarios de los ganadores. Mientras que los objetivos claros te brindan dirección, son los hábitos diarios los que te permiten mantener el impulso necesario para alcanzarlos. Los triunfadores no dependen únicamente de la motivación o de momentos de inspiración, han construido rutinas sólidas que los impulsan constantemente hacia el éxito. Este capítulo explora los hábitos fundamentales que impulsan a las personas exitosas y cómo puedes integrarlos en tu vida para despertar tu máximo potencial. Los hábitos fundamentales que impulsan el éxito. Los hábitos no son simplemente acciones que repetimos de manera automática, son comportamientos que, al acumularse día tras día, transforman nuestra realidad. Aquí tienes algunos de los hábitos clave que pueden marcar la diferencia en tu vida. 1. Planificación diaria. La planificación es esencial para aprovechar al máximo cada día. Dedicar unos minutos al comenzar la jornada a revisar tus objetivos y definir tus prioridades optimiza tu tiempo y te ayuda a evitar distracciones. Al planificar, identifica las tareas más importantes, también conocidas como tareas de alto impacto, y haz de ellas tu prioridad antes de atender las tareas de menor relevancia. Ejercicio. Cada mañana, escribe en una lista tus 3 tareas más importantes y comprométete a completarlas antes de que termine el día. 2. Lectura y aprendizaje constante. La mayoría de los triunfadores tienen algo en común, nunca dejan de aprender. La lectura y el aprendizaje continuo alimentan tu mente, te mantienen informado y te inspiran nuevas ideas. Dedicar tiempo a leer, aunque sea unos minutos cada día, no solo amplía tus conocimientos, sino que también mejora tu capacidad de análisis y creatividad. Ejercicio. Establece un objetivo de lectura diario, aunque sea de 5 o 10 páginas, y escoge libros que te inspiren o que desarrollen habilidades relacionadas con tus metas. 3. Ejercicio y cuidado del cuerpo. La salud física es fundamental para mantener la energía y la concentración necesarias para el éxito. El ejercicio regular, la alimentación adecuada y el descanso adecuado no solo cuidan de tu cuerpo, sino que también elevan tu estado de ánimo y tu rendimiento. Incorporar hábitos saludables en tu rutina diaria mejora tu bienestar general y te permite enfrentar desafíos con mayor fortaleza. Ejercicio. Dedica al menos 20 minutos al día a alguna actividad física que disfrutes, ya sea caminar, correr, hacer yoga o practicar un deporte. 4. Reflexión y autoevaluación. La autoevaluación diaria permite revisar los logros y las lecciones aprendidas. Este hábito te ayuda a ajustar tus acciones y a mantener una mejora continua. Tomarte unos minutos al final del día para reflexionar sobre lo que has logrado, en lo que podrías mejorar y en lo que cambiarías, te mantiene enfocado y en constante crecimiento. Ejercicio. Antes de dormir, dedica unos minutos a escribir en un diario los logros del día y reflexiona sobre las áreas que puedes mejorar. 5. Visualización y afirmación de metas. La visualización y las afirmaciones son herramientas poderosas que mantienen tus metas presentes en tu mente. Al dedicar unos minutos cada día a imaginar tus objetivos cumplidos y a afirmar tu compromiso con ellos, refuerzas tu enfoque y aumentas tu motivación. Este hábito es especialmente útil en los momentos en que te sientas desmotivado o cuando enfrentes dificultades. Ejercicio. Todas las mañanas, visualiza tus metas como si ya las hubieras logrado y repite afirmaciones que refuercen tu confianza, como estoy en el camino hacia el éxito o tengo la capacidad de alcanzar mis metas. Como integrar hábitos positivos en tu vida diaria. Incorporar nuevos hábitos en tu vida requiere un esfuerzo consciente y una estrategia efectiva. La técnica del apilamiento de hábitos es especialmente útil para establecer rutinas sin sentir que estás cambiando demasiado de una vez. El apilamiento de hábitos consiste en incorporar un nuevo hábito junto a uno que ya practicas de manera automática, de modo que la transición sea natural y menos desafiante. Por ejemplo, si deseas empezar a leer todos los días, puedes hacerlo después de cepillarte los dientes por la mañana o justo antes de dormir. Esto hace que la creación del nuevo hábito sea más fácil, ya que se convierte en una extensión de una rutina que ya está establecida. Otra técnica efectiva es la regla de los 2 minutos. Este método sugiere que al comenzar un nuevo hábito, te comprometas a realizarlo durante solo 2 minutos. Aunque el tiempo es breve, esta práctica ayuda a reducir la resistencia inicial y facilita la construcción de un hábito duradero. Ejercicio. Apilamiento de hábitos. Elige un hábito que deseas incorporar y vincúlalo con una actividad que ya realices a diario.
Por ejemplo, si deseas comenzar a meditar, podrías hacerlo justo después de tomar tu café matutino. Escribe tu hábito nuevo y cuándo lo realizarás, y comprométete a mantener esta nueva rutina durante al menos 2 semanas. Ejercicios para fortalecer la disciplina y la constancia. La disciplina es la clave para mantener los hábitos a largo plazo, especialmente en los momentos en que la motivación fluctúa. Aquí tienes algunas prácticas que te ayudarán a cultivar la disciplina y a mantener tus hábitos positivos en el tiempo. 1. Compromiso diario. Comprometerte a realizar tus hábitos cada día, sin excusas, es una forma poderosa de fortalecer tu disciplina. Puedes empezar con una lista de tus hábitos y marcarlos cada día que los completes. Ejercicio. Crea un calendario mensual y marca los días en los que practiques cada hábito. Esto te ayudará a visualizar tu progreso y te motivará a mantener la consistencia. 2. Crea un ambiente que favorezca tus hábitos. Tu entorno puede influir en tus hábitos. Si deseas leer más, coloca un libro en tu escritorio o junto a la cama. Si quieres comer más saludablemente, ten a la mano opciones nutritivas y evita comprar alimentos que no contribuyan a tu meta. Ejercicio. Haz una revisión de tu entorno y realiza pequeños cambios que faciliten la práctica de tus hábitos, como reorganizar tus espacios o establecer recordatorios. 3. Asume un reto de 30 días. Comprometerte a realizar un hábito durante 30 días consecutivos te ayudará a establecerlo en tu vida. Los estudios muestran que la repetición de una actividad durante este tiempo es suficiente para que se convierta en una parte automática de tu rutina. Ejercicio. Escoge un hábito y haz el compromiso de practicarlo todos los días durante 30 días. Lleva un registro de tu progreso y al final del reto, evalúa cómo te sientes y si el hábito se ha afianzado en tu vida. 4. Recompénsate por tus logros. Las recompensas son una excelente forma de motivarte y celebrar tus avances. Cada vez que completes una semana o un mes de practicar un hábito, date una recompensa que disfrutes, como una salida, una comida especial o tiempo libre para relajarte. Ejercicio. Escribe una lista de pequeñas recompensas que podrías darte por mantener tus hábitos y planifica cuándo las aplicarás. Esta práctica te ayudará a crear una asociación positiva con tus rutinas. La paciencia como parte del proceso. La construcción de hábitos requiere tiempo y paciencia. Es natural que al principio te encuentres con desafíos o sientas que estás avanzando lentamente. La clave es recordar que cada pequeño cambio cuenta y que los hábitos se fortalecen con la repetición. No te castigues si un día no logras mantener una rutina, en su lugar, vuelve a intentarlo al día siguiente con más determinación. Resumen del capítulo. Los hábitos diarios son el motor que impulsa el logro de tus metas y la realización de tu potencial. La planificación, el aprendizaje constante, el cuidado del cuerpo, la autoevaluación y la visualización son prácticas que pueden marcar una diferencia significativa en tu vida. Al adoptar estas rutinas y fortalecer tu disciplina, te acercarás cada vez más a tus objetivos y vivirás de acuerdo con tu verdadero potencial. Este capítulo te ha proporcionado las herramientas para establecer y mantener hábitos que te impulsarán a lograr grandes cosas. A medida que sigas cultivando estas prácticas, estarás listo para el siguiente paso en tu camino hacia el éxito, descubrir y conectar con tu propósito. Esa motivación interna que te da una razón profunda para avanzar cada día. Capítulo 4. Conexión con el propósito. Encontrar la motivación interna. La motivación es el motor que nos impulsa hacia nuestras metas, pero el tipo de motivación que realmente sostiene nuestros esfuerzos en el tiempo es la que proviene de un propósito claro y significativo. Conectar con tu propósito es descubrir el porqué detrás de tus metas, el motivo profundo que le da sentido a tus acciones y que puede ayudarte a perseverar, incluso en los momentos difíciles. Este capítulo explora cómo identificar y alinear tus metas con tu propósito personal para mantener una motivación sólida y duradera. Identificación y exploración del propósito personal. El propósito personal es aquello que le da significado a tu vida, una razón profunda que guía tus decisiones y te permite experimentar satisfacción y realización en lo que haces. Encontrar tu propósito es un proceso de autodescubrimiento que te ayuda a definir quién eres, que te apasiona y que deseas aportar al mundo. Las personas que viven conectadas con su propósito no solo logran más, sino que también experimentan un sentido de bienestar y una motivación que trasciende las circunstancias externas. Para descubrir tu propósito,
Comienza con estas preguntas clave. ¿Qué actividades me hacen sentir pleno y satisfecho? Estas son las actividades en las que pierdes la noción del tiempo y que te dan una sensación de alegría. ¿Cuáles son los valores que más aprecio en la vida? Tus valores son los principios que guían tus decisiones y que definen lo que es importante para ti. ¿Qué impacto deseo tener en el mundo o en las personas a mi alrededor? Reflexionar sobre el impacto que deseas generar puede ayudarte a encontrar un propósito que te inspire a actuar. Ejercicio. Descubre tu propósito. 1. Haz una lista de tus pasiones y habilidades. Anota las actividades que disfrutas hacer y en las que eres bueno. A menudo, el propósito se encuentra en la intersección de tus pasiones y habilidades. 2. Define tus valores. Escribe una lista de tus valores más importantes, como la honestidad, la libertad, la creatividad o el servicio a los demás. 3. Reflexiona sobre el impacto que deseas crear. Imagina que puedes dejar una huella en el mundo o en la vida de las personas a tu alrededor. ¿Qué tipo de impacto sería? ¿Cómo te gustaría que los demás te recordaran? Este ejercicio te ayudará a identificar temas recurrentes que pueden apuntar hacia tu propósito personal. No te apresures. El proceso de encontrar el propósito puede tomar tiempo y reflexión profunda. Como el propósito impulsa la acción y la perseverancia, tener un propósito claro no solo proporciona dirección, sino que también es una fuente poderosa de resiliencia. Cuando estás alineado con tu propósito, encuentras la energía para seguir adelante, incluso en los momentos en que te enfrentas a obstáculos o te sientes desmotivado. Un propósito fuerte puede ayudarte a mantener la disciplina y la constancia, ya que tienes una razón significativa para avanzar. Las personas que están conectadas con su propósito tienden a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje en lugar de obstáculos insuperables. Esta mentalidad te permite transformar las dificultades en momentos de superación y el propósito se convierte en una fuente de inspiración continua. Actividades para alinear tus metas con tu misión de vida. Una vez que tienes claridad sobre tu propósito, es importante que tus metas estén alineadas con él. Esta alineación asegura que las metas que persigues sean significativas y te acerquen a vivir de acuerdo con tu misión de vida. Crea una visión de futuro. La visión de futuro es una representación de cómo deseas que sea tu vida en el largo plazo. Al imaginar cómo sería tu vida si estuvieras viviendo plenamente tu propósito, puedes establecer una dirección clara que te mantendrá enfocado. 1. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas relajarte sin interrupciones. 2. Cierra los ojos e imagina que has alcanzado todos tus objetivos y estás viviendo una vida en la que tu propósito es una realidad diaria. 3. Visualiza cada detalle. ¿Cómo es tu entorno? ¿Con quién compartes tu vida? ¿Qué actividades realizas cada día? ¿Cómo te sientes en ese momento? 4. Escribe tu visión de futuro en una hoja de papel o en un diario, incluyendo todos los detalles que visualizaste. Al tener esta visión clara, podrás regresar a ella cuando te sientas perdido o desmotivado, recordándote hacia dónde te diriges y por qué. Define metas relacionadas con tu propósito. Una vez que tengas claridad sobre tu propósito, es fundamental que establezcas metas que estén alineadas con él. Esto significa que tus metas deben reflejar lo que realmente deseas lograr y estar en armonía con tus valores y misión de vida. 1. Revisa tus metas actuales y pregúntate si están alineadas con tu propósito. Si alguna meta no se ajusta a tus valores o a lo que deseas lograr, considera modificarla o reemplazarla por una que sí lo haga. 2. Crea metas nuevas que reflejen tu propósito. Por ejemplo, si tu propósito es ayudar a los demás, una meta podría ser desarrollar habilidades en áreas que te permitan servir a las personas, como el liderazgo o la comunicación. Revisa y ajusta regularmente tus metas. A medida que avanzas y creces, es natural que tus metas y tu propósito evolucionen. Tómate tiempo regularmente para revisar tus metas y asegurarte de que siguen alineadas con tu misión de vida. Si descubres que algunas metas ya no te motivan o que tu propósito ha cambiado, no tengas miedo de hacer ajustes. La flexibilidad es clave para vivir de acuerdo con tu propósito y adaptarte a las nuevas circunstancias. 1. Evalúa tus metas cada 3 o 6 meses. Pregúntate si siguen teniendo el mismo significado para ti. 2. Haz los ajustes necesarios para que tus metas reflejen tu crecimiento personal y tu misión de vida actual. Ejercicio. Conectar con tu propósito diario.
Para fortalecer tu conexión con tu propósito, dedica unos minutos cada día a recordar por qué estás haciendo lo que haces. Puedes incluir esta práctica en tu rutina matutina o antes de dormir. Reflexiona sobre cómo tus actividades diarias se alinean con tu misión de vida y cómo cada pequeño paso te acerca a tus objetivos. Ejercicio diario. Antes de comenzar el día, escribe una frase que te recuerde tu propósito. Puede ser algo como: hoy trabajo hacia una vida que refleja mi propósito de ayudar a los demás. Mantener este recordatorio presente te ayudará a conectar tus acciones con tu misión. Resumen del capítulo. Encontrar y conectar con tu propósito es fundamental para mantener una motivación sólida y duradera. Un propósito claro proporciona una razón significativa para trabajar en tus metas y te ayuda a superar los desafíos con resiliencia. Alinea tus metas con tu misión de vida. Crea una visión de futuro y revisa regularmente tus objetivos para asegurarte de que reflejan tus valores y deseos. Al avanzar con un propósito definido, te preparas para enfrentar el siguiente paso en tu camino hacia el éxito y la abundancia: superar las creencias limitantes que pueden estar impidiéndote alcanzar tu máximo potencial. Capítulo 5. Elimina creencias limitantes, abre las puertas a la prosperidad. Las creencias limitantes son obstáculos internos que restringen nuestras posibilidades y nos impiden avanzar hacia nuestros objetivos. Estas creencias suelen estar tan profundamente arraigadas en nuestra mente que las aceptamos como verdades absolutas, aunque en realidad solo representan ideas que hemos adquirido a lo largo del tiempo. Este capítulo explora cómo identificar, desafiar y transformar las creencias limitantes para que puedas liberarte de su influencia y abrir las puertas a una vida de abundancia y prosperidad. Comprender las creencias que limitan tu potencial. Las creencias limitantes son pensamientos negativos o restrictivos que tienes sobre ti mismo, sobre los demás o sobre el mundo en general. Estas creencias pueden haberse formado a partir de experiencias pasadas, enseñanzas familiares o mensajes culturales, y pueden aparecer en diversas áreas de la vida, como la autovaloración, las relaciones, el dinero o la carrera profesional. Por ejemplo, una persona puede creer que el éxito es solo para unos pocos o que no soy lo suficientemente bueno para lograr mis metas. Estas ideas, aunque parecen inofensivas, tienen un impacto profundo en las decisiones y acciones, ya que actúan como barreras mentales que limitan lo que creemos posible. Ejercicio: identifica tus creencias limitantes. Para empezar a transformar las creencias limitantes, es esencial identificarlas. Dedica unos minutos a reflexionar sobre tus pensamientos y sobre cómo te afectan. Pregúntate lo siguiente: 1. ¿Qué pensamientos surgen cuando pienso en mis metas? 2. ¿Qué miedos o inseguridades me detienen al intentar algo nuevo? 3. ¿Cuáles son las frases negativas que suelen aparecer en mi mente en relación con mi capacidad o valor? Anota tus respuestas, sin juzgarte. La claridad sobre tus creencias limitantes es el primer paso para liberarte de ellas. Estrategias para reprogramar la mente y vencer miedos. Una vez que has identificado tus creencias limitantes, es importante reprogramar tu mente con pensamientos positivos y de empoderamiento. Superar las creencias limitantes no es un proceso instantáneo, sino un trabajo constante que requiere paciencia y determinación. Aquí tienes algunas estrategias efectivas. 1. Desafía cada creencia. Una vez que hayas identificado una creencia limitante, cuestiona su validez. Pregúntate: ¿es esta creencia realmente cierta? ¿Qué evidencia tengo para respaldarla? ¿Hay situaciones en las que he demostrado lo contrario? Desafiar las creencias limitantes te permite verlas como pensamientos, no como realidades inmutables. 2. Reemplaza la creencia con un pensamiento positivo. Cuando reconoces que una creencia limitante no es absoluta, puedes reemplazarla por una afirmación positiva que te apoye en lugar de limitarte. Por ejemplo, si tienes la creencia "no soy lo suficientemente bueno", reemplázala por "tengo la capacidad y el valor para alcanzar mis metas". 3. Recuerda tus logros. Mantén un registro de tus logros, grandes o pequeños. Cada vez que superas un obstáculo o logras algo importante, toma nota. Esta lista de logros refuerza tu confianza y te permite ver que eres capaz de lograr más de lo que imaginas. 4. Practica la meditación y la visualización.
La meditación puede ayudarte a reducir los pensamientos negativos, mientras que la visualización te permite imaginarte a ti mismo superando tus creencias limitantes y alcanzando tus metas. Visualiza cómo sería tu vida sin esos bloqueos y cómo te sentirías logrando tus objetivos sin limitaciones. Ejercicio: reprograma tu mente. 1. Escribe una lista de creencias positivas. Después de identificar tus creencias limitantes, haz una lista de afirmaciones que reflejen la realidad que deseas crear. Ejemplos pueden ser: merezco el éxito y la prosperidad o tengo el poder de lograr mis sueños. 2. Repite tus afirmaciones diariamente. Dedica unos minutos cada día a repetir tus afirmaciones en voz alta o en silencio. Esto reprogramará tu subconsciente para enfocarse en pensamientos positivos y de empoderamiento. Superando el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es una de las creencias limitantes más comunes y paralizantes. Muchas personas se ven atrapadas en este temor, creyendo que fallar significa que no son lo suficientemente buenos o que nunca podrán lograr sus sueños. Sin embargo, el fracaso es una parte natural del aprendizaje y el crecimiento y no define el valor de una persona. Para superar el miedo al fracaso, comienza por cambiar la forma en que lo percibes. En lugar de ver el fracaso como un fin, míralo como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Los errores y fracasos son lecciones que te enseñan lo que funciona y lo que no, y que te permiten ajustar tu estrategia para acercarte más a tus objetivos. Ejercicio: redefine el fracaso. 1. Escribe un momento en el que sientes que fallaste. Anota un momento en tu vida en el que experimentaste el fracaso. 2. Reflexiona sobre lo que aprendiste. Pregúntate: ¿qué lecciones obtuve de esta experiencia? ¿Cómo me ayudó a crecer o a cambiar? 3. Redefine el fracaso en términos de crecimiento. Considera el fracaso como una oportunidad para mejorar. Cambia tu perspectiva y escribe una frase como: cada fracaso me acerca más a mi éxito. Ejercicios para construir una mentalidad de posibilidades. Cambiar las creencias limitantes y desarrollar una mentalidad de posibilidades requiere un esfuerzo continuo y la práctica de ejercicios que refuercen el pensamiento positivo y la apertura al cambio. Aquí tienes algunas prácticas para fortalecer tu mentalidad. 1. Diario de éxitos. Lleva un registro diario de tus logros, por pequeños que sean. Al enfocarte en tus éxitos, refuerzas la creencia de que eres capaz y valioso. Cada vez que te enfrentes a un pensamiento limitante, revisa tu diario y recuerda tus logros. 2. Visualización de resultados positivos. Cada vez que enfrentes un desafío, dedica unos minutos a visualizar el mejor resultado posible. Imagínate superando el obstáculo con confianza y logrando el éxito. Esta práctica te ayuda a entrenar tu mente para ver las oportunidades en lugar de las dificultades. 3. Rodéate de personas con mentalidad positiva. Las personas con las que te rodeas tienen una influencia significativa en tu mentalidad. Busca relaciones con personas que te inspiren a crecer, que tengan una mentalidad de crecimiento y que te animen a superar tus limitaciones. 4. Adopta una actitud de curiosidad y aprendizaje. En lugar de resistir el cambio o temer el fracaso, adopta una mentalidad de curiosidad. Pregúntate: ¿qué puedo aprender de esta situación? Esta actitud de apertura te permite ver cada experiencia como una oportunidad de crecimiento. Resumen del capítulo: las creencias limitantes son barreras mentales que restringen tu potencial, pero con conciencia y determinación, puedes liberarte de ellas y abrirte a una vida de abundancia y prosperidad. Al identificar y desafiar tus creencias limitantes, reemplazarlas por pensamientos positivos y adoptar una mentalidad de posibilidades, puedes superar los miedos y bloqueos que te detienen. Este capítulo te ha proporcionado herramientas para reprogramar tu mente y fortalecer tu confianza en tu capacidad para lograr tus sueños. A medida que te liberes de las limitaciones internas, estarás listo para optimizar tu tiempo y energía, centrándote en actividades de alto impacto que te acerquen aún más a la vida que deseas. Capítulo 6. Optimiza tu tiempo y energía. Foco en lo importante. El tiempo y la energía son recursos valiosos y limitados. A diferencia de otros recursos, el tiempo perdido no puede recuperarse, y una vez que gastas tu energía en algo, es difícil volver a dedicarla a otra actividad.
Las personas exitosas reconocen esto y han aprendido a utilizar su tiempo y su energía de manera eficiente, enfocándose en las actividades que generan el mayor impacto en sus vidas. Este capítulo se centra en técnicas y estrategias para optimizar estos recursos, ayudándote a priorizar tus actividades y mantenerte enfocado en lo que realmente importa. Herramientas para mejorar la gestión del tiempo. La gestión del tiempo es esencial para alcanzar el éxito sin perder el equilibrio. Las herramientas y técnicas adecuadas te permiten hacer un uso eficiente de tu tiempo, asegurando que cada momento sea productivo y significativo. Aquí tienes algunas herramientas que pueden ayudarte a gestionar mejor tu tiempo. 1. La técnica Pomodoro. Esta técnica, desarrollada por Francesco Cirillo, divide el trabajo en intervalos de 25 minutos, conocidos como pomodoros, seguidos de un descanso corto. Después de 4 pomodoros, tomas un descanso más largo. Esta estructura te ayuda a mantener el enfoque en una tarea a la vez y reduce la fatiga mental, mejorando tu capacidad de concentración. Ejercicio. Escoge una tarea importante y aplica la técnica Pomodoro. Trabaja durante 25 minutos sin interrupciones y luego toma un descanso de 5 minutos. Repite el ciclo 4 veces antes de tomarte un descanso más largo de 15 a 30 minutos. 2. Planificación semanal. Dedicar un tiempo a planificar tu semana puede marcar una gran diferencia en tu productividad. Al comienzo de cada semana, revisa tus metas principales y define tus prioridades. Distribuye tus tareas de acuerdo con su importancia y urgencia y establece un plan que te permita avanzar constantemente hacia tus objetivos. Ejercicio. Cada domingo o lunes por la mañana, dedica 15 a 20 minutos a planificar la semana. Establece tus prioridades y distribuye tus tareas clave en cada día, asegurándote de reservar tiempo para tus metas más importantes. 3. Lista de tareas prioritarias. Crear una lista de tareas te ayuda a organizar tus actividades y a mantener el control de tu tiempo. Sin embargo, una lista de tareas es aún más efectiva cuando está organizada por prioridades. Clasifica tus tareas en función de su impacto en tus metas y comienza por las más importantes. Ejercicio. Cada mañana, escribe una lista de tareas y marca las 3 más importantes. Estas deben ser las tareas que contribuyan de manera significativa a tus objetivos y deben ser completadas antes que las demás. Cómo mantener el enfoque en actividades de alto impacto. Es fácil quedar atrapado en tareas triviales o en actividades que, aunque urgentes, no tienen un impacto significativo en tus metas. La clave para optimizar tu tiempo y energía es identificar y concentrarte en actividades de alto impacto, aquellas que realmente te acercan a tus objetivos. Para lograrlo, puedes aplicar las siguientes estrategias. 1. Identifica tus horas de mayor productividad. Cada persona tiene momentos en el día en los que su nivel de energía y concentración es más alto. Descubrir cuáles son tus horas pico te permitirá asignar ese tiempo a las tareas más importantes y complejas. Ejercicio. Durante una semana, observa y anota las horas en las que te sientes más alerta y productivo. Y usa ese tiempo para trabajar en tus tareas de alto impacto, reservando las actividades más simples para momentos en que tu energía sea menor. 2. Elimina distracciones. Las distracciones pueden drenar tu tiempo y energía sin que te des cuenta. Es fundamental mantener tu entorno libre de elementos que te distraigan y establecer límites claros para evitar interrupciones. Ejercicio. Identifica tus principales distracciones, redes sociales, notificaciones, ruido, etc., y toma medidas para eliminarlas o minimizarlas. Puedes apagar las notificaciones del teléfono mientras trabajas, utilizar auriculares para reducir el ruido o crear un espacio de trabajo libre de distracciones. 3. Enfócate en una tarea a la vez. Aunque puede ser tentador realizar múltiples tareas, este hábito suele reducir la calidad de tu trabajo y aumenta el tiempo necesario para completar cada tarea. Concentrarte en una sola actividad hasta terminarla es mucho más efectivo y permite que uses tu energía de manera más eficiente. Ejercicio. Cuando comiences una tarea, comprométete a finalizarla antes de pasar a otra. Si sientes la tentación de cambiar de actividad, recuerda que la multitarea tiende a disminuir la calidad del trabajo. Técnicas para reducir distracciones y elevar la productividad.
Además de optimizar tu tiempo, es importante aprender a reducir las distracciones y elevar la productividad de manera constante. A continuación, se presentan algunas técnicas prácticas que pueden ayudarte a maximizar tu enfoque y eficiencia. 1. Bloques de tiempo para tareas específicas. Dividir tu día en bloques de tiempo dedicados a tareas específicas es una técnica que te ayuda a concentrarte en cada actividad sin distracciones. Por ejemplo, puedes dedicar 1 hora a responder correos electrónicos, 2 horas a trabajar en proyectos importantes y 1 hora para reuniones. Al asignar un bloque de tiempo a cada actividad, reduces el riesgo de perder tiempo al cambiar entre tareas. Ejercicio. Planifica tu día en bloques de tiempo de 30, 60 o 90 minutos, dependiendo de la complejidad de cada tarea. Intenta cumplir con el horario y ajusta los bloques según sea necesario. 2. Mindfulness y enfoque pleno. Practicar el mindfulness o la atención plena te permite entrenar la mente para permanecer en el presente. Al aplicar el mindfulness a tus actividades diarias, puedes reducir las distracciones mentales y enfocarte completamente en la tarea actual. Ejercicio. Antes de comenzar una tarea importante, toma unos minutos para respirar profundamente y centrarte en el momento presente. Recuerda enfocarte únicamente en la actividad que tienes delante y evita pensamientos sobre otras tareas. 3. Descansos regulares para renovar energía. El agotamiento puede afectar tu productividad y hacer que las tareas tomen más tiempo del necesario. Incorporar descansos cortos cada cierto tiempo te permite recargar la mente y regresar con mayor energía a tus actividades. Ejercicio. Sigue la regla del 50 al 10. Trabaja durante 50 minutos sin interrupciones y luego toma un descanso de 10 minutos. Y usa ese tiempo para estirarte, caminar o simplemente descansar tu mente antes de retomar el trabajo. Ejercicio. La regla de los 2 minutos para evitar la procrastinación. La procrastinación es una de las mayores barreras para la gestión efectiva del tiempo. La regla de los 2 minutos es una técnica que te ayuda a superar la inercia inicial que a menudo acompaña a las tareas difíciles o tediosas. Según esta regla, si tienes una tarea que puedes completar en menos de 2 minutos, hazla de inmediato. Esta técnica te permite evitar la acumulación de pequeñas tareas que, aunque simples, pueden desbordar tu agenda. 1. Identifica las tareas rápidas. Haz una lista de las pequeñas tareas que tiendes a postergar, como responder correos, organizar documentos o hacer una llamada. 2. Completa la tarea de inmediato. Si la tarea toma menos de 2 minutos, hazla sin pensarlo 2 veces. Este hábito te ayudará a mantener tu espacio y tu mente despejados. Resumen del capítulo. Optimizar tu tiempo y energía te permite maximizar tu productividad y enfoque, asegurando que cada momento cuenta. Al aplicar herramientas como la técnica Pomodoro, la planificación semanal y las listas de tareas prioritarias, puedes estructurar tus días de manera efectiva. Al mismo tiempo, concentrarte en actividades de alto impacto, reducir distracciones y mantener descansos regulares te permitirá conservar tu energía y evitar el agotamiento. Este capítulo te ha proporcionado estrategias prácticas para gestionar tus recursos de manera eficiente. Ahora que has aprendido a optimizar tu tiempo y energía, estás listo para profundizar en otra poderosa herramienta para atraer el éxito, la gratitud y la visualización, que te permitirán mantener una mentalidad positiva y sintonizar con tus metas en el camino hacia la abundancia. Capítulo 7. Gratitud y visualización. Mantén una mentalidad positiva. La gratitud y la visualización son 2 prácticas fundamentales para mantener una mentalidad positiva y enfocada en la abundancia. La gratitud nos ayuda a valorar lo que tenemos y a atraer más cosas positivas a nuestra vida, mientras que la visualización nos permite imaginar y acercarnos al futuro que deseamos construir. Estas prácticas son herramientas que fortalecen la mente, nutren el espíritu y potencian nuestras metas. En este capítulo, aprenderás cómo integrar la gratitud y la visualización en tu vida diaria para mantenerte motivado y orientado hacia el éxito. El poder de la gratitud en la creación de una vida plena. La gratitud es una emoción poderosa que va más allá de simplemente dar las gracias. Es una actitud de apreciación constante hacia las bendiciones que ya existen en nuestra vida, independientemente de su tamaño o valor. Al practicar la gratitud de manera consciente, entrenamos nuestra mente para enfocarse en lo positivo,
lo cual tiene efectos profundos en nuestras emociones, decisiones y bienestar general. Estudios en psicología han demostrado que la gratitud tiene múltiples beneficios, como la reducción del estrés, el fortalecimiento de las relaciones y el aumento de la felicidad y la satisfacción. Cuando practicamos la gratitud, activamos circuitos en el cerebro que fomentan el bienestar y la conexión emocional, creando una base sólida para enfrentar los desafíos con una actitud optimista. Ejercicio diario de gratitud. Una de las formas más efectivas de cultivar la gratitud es a través de un diario de gratitud. Cada día, dedica unos minutos a escribir sobre las cosas por las que estás agradecido. No importa si son logros grandes o simples momentos de alegría, lo importante es que te permitas reconocer y apreciar cada aspecto positivo de tu vida. 1. Reserva unos minutos al final del día para escribir en tu diario. 2. Anota 3 cosas por las que te sientas agradecido. Pueden ser experiencias, personas, logros o incluso algo tan simple como una comida deliciosa o un buen momento de descanso. 3. Reflexiona sobre cómo te hace sentir cada una y permite que esa sensación de agradecimiento se mantenga en tu mente. Con el tiempo, esta práctica te ayudará a desarrollar una perspectiva de abundancia y a fortalecer tu capacidad para ver lo positivo en cada situación, sin importar las circunstancias. Cómo usar la visualización para acercarte a tus metas. La visualización es una técnica que te permite crear una imagen mental detallada de tus objetivos, como si ya los hubieras alcanzado. Esta práctica es especialmente poderosa porque al imaginarte logrando tus metas, activas las mismas áreas en tu cerebro que se activan cuando realmente las experimentas. Esta conexión entre la mente y el cuerpo refuerza tu enfoque y te motiva a tomar acción hacia tus objetivos. La visualización no es solo imaginar, sino que se trata de experimentar de manera vívida cada detalle de tu éxito, cómo te sientes, qué haces, quienes están a tu alrededor y qué cambios observas en tu vida. Cuando visualizas tus metas con regularidad y detalle, estás entrenando a tu mente para reconocer estas metas como alcanzables y atractivas, creando una fuerza interna que te empuja hacia ellas. Ejercicio, visualización diaria de metas. Para practicar la visualización de manera efectiva, sigue estos pasos. 1. Encuentra un lugar tranquilo y siéntate cómodamente. 2. Cierra los ojos y respira profundamente para relajarte. 3. Imagina que ya has alcanzado tu meta. Piensa en cada detalle de ese momento, dónde estás, cómo te sientes, qué estás haciendo. 4. Añade detalles sensoriales, visualiza los colores, los sonidos, los aromas y las texturas de ese momento. Cuanto más vívida sea la imagen, mayor será el impacto en tu mente. 5. Termina la visualización con una sensación de gratitud por haber alcanzado ese objetivo. Mantén esa emoción y esa imagen en tu mente durante unos minutos. Practicar la visualización diariamente te ayuda a mantener una conexión emocional con tus metas, fortaleciendo tu motivación y determinación para alcanzarlas. Prácticas diarias para cultivar la gratitud y la abundancia. Integrar la gratitud y la visualización en tu vida cotidiana es un proceso que, con el tiempo, se convierte en una parte natural de tu rutina. Aquí tienes algunas prácticas adicionales para que puedas cultivar una mentalidad de abundancia todos los días. 1. Gratitud en los momentos cotidianos. No necesitas esperar a que ocurran grandes eventos para sentir gratitud. Practica la gratitud en momentos simples, como al tomar una taza de café, disfrutar de una conversación o contemplar la naturaleza. Esta actitud constante de agradecimiento refuerza la percepción de abundancia en tu vida. 2. Afirmaciones positivas. Las afirmaciones son frases positivas que refuerzan tu creencia en el éxito y la abundancia. Puedes escribir y repetir afirmaciones como estoy abierto a recibir abundancia en todas sus formas o confío en que mi vida está llena de oportunidades. Estas afirmaciones funcionan como recordatorios de tus metas y de tu valor, manteniéndote enfocado en lo positivo. 3. Visualización de un día exitoso. Cada mañana, dedica unos minutos a imaginar cómo sería tu día ideal. Visualiza cada actividad con éxito, sin problemas ni dificultades. Esta práctica te prepara para enfrentar el día con una mentalidad optimista y aumenta tus posibilidades de lograr tus objetivos diarios. 4. Recuerda y comparte tu gratitud. Hablar de aquello por lo que estás agradecido te ayuda a fortalecer ese sentimiento. Comparte tus momentos de gratitud con familiares o amigos, o incluso en redes sociales, si prefieres.
Esta acción no solo refuerza tu propia gratitud, sino que también puede inspirar a otros a practicarla. Ejercicio, reflexión de gratitud al final del día. Al final de cada día, dedica unos minutos a reflexionar sobre lo que has experimentado. Pregúntate qué momentos te hicieron sentir agradecido, qué logros obtuviste y cómo te sientes respecto a tu progreso. Esta reflexión diaria te ayudará a cerrar el día en un estado de paz y satisfacción y a mantenerte motivado para el día siguiente. 1. Escribe una lista corta de momentos positivos que experimentaste durante el día. 2. Reflexiona sobre cómo esos momentos te acercan a tus metas y agradece cada uno de ellos. 3. Mantén un registro de tus reflexiones para que puedas revisarlas y ver tu progreso con el tiempo. Resumen del capítulo. La gratitud y la visualización son prácticas que fortalecen la mente y el espíritu, ayudándote a mantener una mentalidad positiva y enfocada en la abundancia. A través del diario de gratitud, la visualización de metas y las afirmaciones positivas, puedes entrenar tu mente para atraer y valorar las bendiciones que ya tienes, así como para trabajar en la creación de un futuro pleno y exitoso. Con estas herramientas, estás cada vez más preparado para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se presenten en tu vida. Ahora que tienes una mentalidad positiva y enfocada en la abundancia, el siguiente paso es construir relaciones estratégicas y rodearte de personas que te inspiren y te impulsen a crecer en tu camino hacia el éxito. Capítulo 8. El poder de las relaciones. Construyendo una red de apoyo. Ningún éxito se alcanza en solitario. Las personas que te rodean, aquellas en quienes confías y con quienes compartes tus metas y sueños, son fundamentales en tu camino hacia la abundancia y el éxito. Este capítulo se centra en cómo construir relaciones estratégicas y auténticas que no solo te inspiren, sino que también te impulsen a crecer, te ofrezcan apoyo y te ayuden a superar obstáculos. La importancia de rodearse de personas que aporten valor. La influencia de las personas a nuestro alrededor afecta nuestra mentalidad, nuestras decisiones y, en última instancia, nuestro éxito. Al rodearte de personas que compartan tus valores y que también estén comprometidas con el crecimiento y la prosperidad, creas un ambiente de apoyo y motivación que te impulsa a dar lo mejor de ti. Estas relaciones no solo te brindan inspiración y apoyo emocional, sino que también te exponen a nuevas ideas, perspectivas y oportunidades. Las personas que te aportan valor son aquellas que celebran tus logros, que te desafían a mejorar y que te ofrecen apoyo en los momentos difíciles. Cuando te rodeas de este tipo de personas, te sientes motivado y fortalecido, lo cual aumenta tu confianza y te ayuda a alcanzar tus metas con mayor facilidad. Cómo crear relaciones estratégicas para el éxito. Construir una red de apoyo va más allá de conocer a personas influyentes, se trata de establecer conexiones auténticas y recíprocas. Las relaciones estratégicas no se basan en la cantidad de personas que conoces, sino en la calidad de las conexiones que construyes. Aquí tienes algunas estrategias para construir relaciones que te ayuden a crecer y a avanzar en tu camino hacia el éxito. 1. Asiste a eventos y grupos de interés común. Participar en eventos o grupos relacionados con tus intereses te permite conocer personas que comparten tus valores y objetivos. Estas reuniones ofrecen oportunidades para aprender de otros, intercambiar ideas y establecer relaciones auténticas basadas en intereses comunes. 2. Ofrece valor en primer lugar. Una de las mejores maneras de construir relaciones sólidas es ofrecer ayuda o apoyo antes de solicitar algo a cambio. Pregúntate cómo puedes aportar valor a la vida de las personas que conoces. Esta actitud generosa crea una conexión auténtica y demuestra que valoras la relación por encima de cualquier beneficio personal. 3. Mantén el contacto regularmente. Las relaciones se fortalecen con el tiempo y el esfuerzo. Dedica tiempo a mantener el contacto con las personas de tu red, no solo cuando necesites algo, sino también para compartir logros, ideas o simplemente para ponerte al día. Este esfuerzo refuerza el vínculo y demuestra tu interés genuino en la relación. 4. Sé auténtico y transparente. La autenticidad es clave para construir relaciones de confianza. Sé honesto y transparente acerca de tus metas, tus desafíos y tus deseos. La autenticidad crea un ambiente en el que ambas partes pueden ser vulnerables y apoyarse mutuamente. Ejercicio.
Crea un plan de relaciones estratégicas. 1. Identifica las personas que ya forman parte de tu red y que consideras importantes para tu crecimiento y éxito. 2. Escribe en una lista cómo puedes aportar valor a cada una de esas personas. Piensa en su contexto, intereses o necesidades y cómo podrías contribuir a su vida. 3. Planifica formas de mantener el contacto. Anota en tu calendario recordatorios para comunicarte con ellos, ya sea enviando un mensaje de agradecimiento, compartiendo una idea o proponiendo un encuentro. Estrategias para cultivar una red positiva y enriquecedora. Para que tu red de apoyo sea realmente enriquecedora, es importante buscar relaciones que fomenten una mentalidad de crecimiento, que celebren tus logros y que estén dispuestas a ayudarte en los momentos de dificultad. A continuación, algunas estrategias adicionales para cultivar una red sólida y positiva. 1. Sé un influenciador positivo. En lugar de limitarte a buscar personas que te inspiren, conviértete tú mismo en una fuente de inspiración para los demás. Comparte tus conocimientos, motiva a las personas en su propio camino y apóyalas en sus metas. Ser una influencia positiva fortalece tu red y te convierte en alguien con quien otros desean estar. 2. Comparte logros y fracasos. No temas hablar sobre tus logros ni sobre tus fracasos. Compartir tus éxitos inspira a otros, y ser honesto sobre tus errores crea una conexión genuina. Al ser vulnerable, muestras que eres auténtico y que estás abierto a aprender, lo cual es atractivo para las personas que también buscan crecimiento y aprendizaje. 3. Escucha activamente. La escucha activa es una habilidad poderosa en la construcción de relaciones. Dedica tiempo a escuchar atentamente a las personas con quienes hablas, mostrando interés y comprensión. Al practicar la escucha activa, demuestras respeto y apreciación por las perspectivas de los demás, fortaleciendo así el vínculo. 4. Apoya y celebra los logros de los demás. Las relaciones enriquecedoras se basan en el apoyo mutuo. Celebra los logros de las personas en tu red y ofréceles apoyo en sus desafíos. Este gesto fortalece la conexión y crea una cultura de cooperación y respeto. 5. Sé selectivo con tu energía. No todas las personas en tu vida serán una influencia positiva. Si identificas personas que limitan tu crecimiento o que constantemente traen negatividad, evalúa si deseas mantener esas relaciones. Cultivar una red de apoyo positiva implica rodearte de personas que te inspiren y que compartan tus valores y aspiraciones. Ejercicio. Revisión de relaciones. 1. Escribe una lista de las personas con las que interactúas regularmente. Esto incluye amigos, familiares, colegas y otros contactos. 2. Clasifica a cada persona según el impacto que tiene en tu vida, te inspiran y motivan o, por el contrario, te generan tensión o negatividad. 3. Evalúa tu energía y tiempo. Reflexiona sobre el tiempo que dedicas a cada persona y si eso está alineado con tus metas y tu bienestar. Considera invertir más en las relaciones que te aportan valor y, si es necesario, reducir el tiempo que pasas con personas que te frenan. Resumen del capítulo. Las relaciones son uno de los activos más valiosos en tu camino hacia el éxito. Al construir y mantener una red de apoyo positiva, te rodeas de personas que te inspiran, te motivan y te ofrecen un espacio de crecimiento. Las relaciones estratégicas y auténticas se basan en la reciprocidad, la autenticidad y el apoyo mutuo, creando un ambiente que facilita el logro de tus metas. Este capítulo te ha brindado estrategias para identificar y cultivar relaciones de valor que te acompañen en tu camino hacia el éxito. Ahora que comprendes el poder de las relaciones, el siguiente paso es explorar el aprendizaje continuo y la adaptabilidad, cualidades esenciales para quienes desean evolucionar y mantenerse en crecimiento constante. Capítulo 9. Aprendizaje y adaptabilidad. Claves para la evolución continua. El éxito sostenible y el crecimiento personal requieren de una mentalidad de aprendizaje constante y adaptabilidad. En un mundo en constante cambio, quienes prosperan son aquellos que están dispuestos a evolucionar, a adquirir nuevos conocimientos y a adaptarse a las circunstancias. Este capítulo explora cómo mantener una actitud abierta al aprendizaje y cómo desarrollar la adaptabilidad como herramienta para superar obstáculos y aprovechar las oportunidades. La importancia de aprender y reinventarse. Aprender no solo amplía tus conocimientos, sino que también alimenta tu creatividad, refuerza tu capacidad de resolución de problemas y te ayuda a adaptarte a los cambios.
El aprendizaje continuo fomenta la innovación y te mantiene actualizado en tu campo, permitiéndote mejorar tus habilidades y descubrir nuevas oportunidades de crecimiento. Reinventarse implica estar dispuesto a cuestionar lo que ya conoces, a desaprender creencias o hábitos que te limitan y a adoptar nuevas perspectivas. Aquellos que se reinventan constantemente no se ven atrapados en el miedo al cambio, sino que encuentran maneras de evolucionar y de aprovechar cada experiencia. Ejercicio. Compromiso con el aprendizaje continuo. 2. Establece un plan de aprendizaje. Dedica tiempo cada semana para aprender sobre uno de los temas en tu lista. Puedes leer libros, tomar cursos en línea, asistir a talleres o buscar mentores que puedan guiarte. 3. Evalúa tu progreso cada mes para ver qué has aprendido y cómo puedes aplicar ese conocimiento en tu vida. Cómo mantenerte flexible y abierto al cambio. La adaptabilidad es la capacidad de ajustar tus pensamientos y acciones en respuesta a nuevas situaciones. Al mantenerte flexible, puedes enfrentar desafíos de manera constructiva, ajustarte a cambios inesperados y encontrar soluciones alternativas. La flexibilidad te permite ver los problemas como oportunidades de aprendizaje y te ayuda a mantener la calma y el enfoque cuando las cosas no salen según lo planeado. Para mantenerte abierto al cambio, adopta una actitud de curiosidad. En lugar de resistirte a lo desconocido, intenta verlo como una oportunidad para crecer y aprender. Pregúntate, ¿qué puedo descubrir de esta situación? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para mejorar? Ejercicio, adaptación a nuevas situaciones. 1. Reflexiona sobre una situación reciente en la que tuviste que adaptarte. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué acciones tomaste para enfrentar el cambio? 2. Anota los desafíos que encontraste y las lecciones que aprendiste de esa experiencia. Considera cómo puedes aplicar estas lecciones a futuros desafíos. 3. Practica la mentalidad de apertura. En cada situación nueva, intenta enfocarte en lo positivo y en las oportunidades que trae el cambio, en lugar de solo en los desafíos. Técnicas para integrar nuevos conocimientos en tu vida. El aprendizaje es efectivo cuando se convierte en acción. Adquirir nuevos conocimientos no es suficiente, es necesario aplicarlos en tu vida diaria para que realmente tengan un impacto. Aquí tienes algunas técnicas que te ayudarán a integrar lo que aprendes y a fortalecer tu adaptabilidad. 1. Aplicar lo aprendido inmediatamente. La mejor manera de retener y aprovechar nuevos conocimientos es usarlos tan pronto como sea posible. Si aprendes una nueva técnica, intenta implementarla en tu trabajo o en tu vida diaria para consolidar el aprendizaje. Ejemplo, si aprendes una estrategia para mejorar la comunicación, aplícala en tu próxima conversación importante y observa los resultados. 2. Reflexiona sobre el aprendizaje. Dedica unos minutos al final de cada semana para reflexionar sobre lo que has aprendido y cómo puedes aplicarlo en el futuro. La reflexión te ayuda a consolidar el conocimiento y a identificar las áreas en las que puedes mejorar. 3. Busca mentores y modelos a seguir. Rodéate de personas que ya hayan logrado lo que deseas alcanzar. Estas personas pueden ofrecerte una perspectiva valiosa, así como consejos prácticos basados en su experiencia. Observa cómo manejan los cambios y cómo aplican sus conocimientos y aprende de ellos. 4. Comparte tu aprendizaje. Enseñar a otros lo que has aprendido refuerza tu comprensión y te ayuda a recordar mejor la información. Además, compartir tus conocimientos te permite contribuir al crecimiento de los demás y fortalecer tus relaciones. Ejercicio, reflexión semanal de aprendizaje. 1. Al final de cada semana, escribe en un diario lo que has aprendido durante esos días. Incluye cualquier conocimiento o habilidad que hayas adquirido, así como las lecciones de experiencias recientes. 2. Reflexiona sobre cómo podrías aplicar ese aprendizaje en tu vida diaria o en tus metas. Escribe al menos una acción concreta que podrías realizar para poner en práctica lo que has aprendido. 3. Revisa tu diario cada mes para observar tu progreso y ver cómo tu aprendizaje ha contribuido a tu crecimiento personal. Adoptar una mentalidad de crecimiento para el éxito. La mentalidad de crecimiento es una creencia de que tus habilidades y conocimientos pueden desarrollarse con esfuerzo, dedicación y aprendizaje. Aquellos con una mentalidad de crecimiento ven los desafíos como oportunidades para aprender,
no como barreras insuperables. Esta actitud te permite enfrentar las dificultades con confianza y te anima a seguir adelante, incluso cuando te enfrentas a fracasos o contratiempos. Para adoptar una mentalidad de crecimiento, cambia el enfoque de no puedo hacer esto a no puedo hacer esto todavía. Reconoce que el aprendizaje es un proceso y que cada intento te acerca un poco más al éxito. La mentalidad de crecimiento no solo te ayuda a superar los desafíos, sino que también fomenta una mayor satisfacción y bienestar en el proceso. Resumen del capítulo. El aprendizaje continuo y la adaptabilidad son esenciales para el crecimiento personal y profesional. Mantenerte abierto al cambio y comprometido con el aprendizaje te permite superar obstáculos, aprovechar oportunidades y evolucionar constantemente. Al aplicar lo aprendido, rodearte de mentores y adoptar una mentalidad de crecimiento, puedes enfrentar cualquier situación con confianza y resiliencia. Este capítulo te ha brindado las herramientas para crecer y reinventarte continuamente, preparándote para mantener una mentalidad fuerte y flexible en el camino hacia el éxito. En el próximo y último capítulo, exploraremos el poder de la acción masiva y la perseverancia, dos cualidades esenciales para convertir tus metas en realidad. Capítulo 10. Acción masiva y perseverancia, el camino hacia los resultados. Las metas y los sueños solo se convierten en realidad cuando se actúa de manera consistente y con determinación. La acción masiva y la perseverancia son las claves que transforman los deseos en logros tangibles. Este capítulo se centra en cómo tomar medidas significativas para acercarte a tus metas, así como en desarrollar la perseverancia necesaria para mantenerte en el camino, incluso en momentos de dificultad. La diferencia entre soñar y actuar. Soñar es el primer paso hacia cualquier logro, pero sin acción, los sueños no pasan de ser ideas. La acción masiva implica tomar medidas continuas y concretas que te acerquen a tus objetivos, independientemente de los obstáculos o desafíos que puedan surgir en el camino. Al actuar de manera consistente, creas el impulso necesario para avanzar y generar resultados visibles. Es importante recordar que la acción masiva no significa hacer todo de una vez, sino dedicar tiempo y energía constantes a las actividades que te acercan a tus metas. Cada pequeña acción suma y al acumularse, crea un efecto de cambio significativo en tu vida. Ejercicio. Plan de acción masiva. 1. Elige una meta específica. Selecciona una meta importante que desees lograr. 2. Divide la meta en acciones concretas. Anota todas las acciones necesarias para alcanzar esa meta, desde las más pequeñas hasta las más significativas. 3. Comprométete a actuar diariamente. Establece un tiempo cada día o semana para trabajar en al menos una de esas acciones. No importa el tamaño del paso, lo importante es el compromiso constante. Estrategias para mantener el impulso y superar obstáculos. La perseverancia es el combustible que te permite continuar, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Mantener el impulso requiere recordar constantemente tu propósito y ser resiliente ante los desafíos. Aquí tienes algunas estrategias para mantener la constancia y enfrentar los obstáculos con determinación. 1. Establece metas a corto y largo plazo. Las metas a corto plazo te brindan recompensas inmediatas, mientras que las metas a largo plazo te mantienen enfocado en el objetivo final. Cada pequeño logro te dará la motivación necesaria para continuar avanzando hacia la meta mayor. 2. Celebra tus logros. Reconocer y celebrar tus avances, por pequeños que sean, es fundamental para mantener el impulso. Cada logro, por insignificante que parezca, representa un paso más hacia tu meta y debe ser motivo de celebración. Ejercicio. Después de cada pequeño logro, dedica unos minutos a reflexionar sobre el progreso que has hecho y celebra el esfuerzo que has invertido. Esta práctica refuerza tu confianza y te motiva a seguir adelante. 3. Visualiza el resultado final regularmente. La visualización de tus metas cumplidas puede ayudarte a recordar por qué comenzaste. Cuando enfrentes momentos difíciles, dedica unos minutos a imaginar cómo te sentirás al lograr tu objetivo. Esta práctica te ayudará a mantener la motivación y a sobrellevar los desafíos. 4. Acepta los fracasos como parte del proceso. La perseverancia implica aceptar que no siempre lograrás el éxito en el primer intento. Los fracasos y los contratiempos son inevitables, pero no definen tu capacidad. Cada error es una oportunidad de aprendizaje que te acerca un poco más al éxito. 5. Rodéate de apoyo.
tener una red de apoyo es esencial para la perseverancia. Rodéate de personas que comprendan tus metas, te motiven y te ofrezcan palabras de aliento en los momentos de dificultad. El apoyo de los demás puede marcar la diferencia cuando sientas que tu energía está disminuyendo. Ejercicios para cultivar la constancia y el enfoque en la acción. La constancia es un hábito que se fortalece con la práctica. A continuación, tienes algunos ejercicios prácticos que te ayudarán a mantener el enfoque y a desarrollar la perseverancia en tu camino hacia el éxito. 1. Compromiso diario. Todos los días, elige una acción, por pequeña que sea, que te acerque a tu meta y asegúrate de realizarla. Este compromiso diario crea un hábito que, con el tiempo, se convierte en una fuerza impulsora hacia tus objetivos. 2. Registro de progresos. Llevar un registro de tus avances te ayuda a ver cuánto has logrado y te motiva a mantenerte en el camino. Puedes utilizar un diario, una aplicación o un sistema de seguimiento para anotar tus logros diarios y evaluar tu progreso. Ejercicio. Cada día, escribe una breve reflexión sobre lo que lograste, lo que aprendiste y cómo te sientes respecto a tu progreso. Este registro te permite ver tu crecimiento y mantener una visión positiva de tu camino. 3. Encuentra un compromiso público o una pareja de responsabilidad. Compartir tus metas con alguien más y pedirle que te haga un seguimiento puede ayudarte a mantener el compromiso. Al saber que alguien más está al tanto de tus avances, aumentas tu nivel de responsabilidad y te sientes motivado a cumplir con tus acciones. 4. Practica la paciencia. La paciencia es un componente esencial de la perseverancia. Los resultados no siempre son inmediatos y es natural que el progreso sea gradual. Recuerda que cada paso que das es un avance, aunque no veas los resultados completos de inmediato. La resiliencia como factor clave. La resiliencia es la capacidad de levantarse después de un revés y continuar avanzando. La resiliencia y la perseverancia van de la mano, ya que, para alcanzar el éxito, es necesario superar los desafíos y adaptarse a las circunstancias. Cada vez que enfrentas un obstáculo y eliges continuar, estás fortaleciendo tu resiliencia. Para desarrollar esta cualidad, es útil tener una mentalidad flexible y ver los problemas como oportunidades de crecimiento. En lugar de preguntarte por qué me pasó esto, intenta decir que puedo aprender de esto. Al cambiar tu enfoque, puedes transformar los contratiempos en lecciones valiosas que te hacen más fuerte y preparado para el futuro. Ejercicio. Cultiva la resiliencia. 1. Recuerda un momento difícil que superaste. Reflexiona sobre una experiencia pasada en la que enfrentaste un desafío y lograste superarlo. 2. Escribe las lecciones aprendidas. Anota las lecciones y habilidades que obtuviste de esa experiencia. Esto te recordará tu capacidad para superar los desafíos. 3. Haz una lista de afirmaciones de resiliencia. Escribe frases que refuercen tu resiliencia, como soy capaz de superar cualquier obstáculo o cada desafío me hace más fuerte. Repite estas afirmaciones cada vez que enfrentes una dificultad. Resumen del capítulo. La acción masiva y la perseverancia son los ingredientes esenciales que convierten los sueños en realidades. Al tomar medidas constantes hacia tus metas, celebrar cada logro y enfrentar los desafíos con resiliencia, puedes alcanzar resultados significativos en cualquier área de tu vida. La perseverancia te permite continuar avanzando, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables, y la resiliencia te fortalece, preparándote para enfrentar cualquier situación. Este capítulo final te ha brindado las herramientas para actuar y mantenerte en el camino hacia tus metas. Con una mentalidad de crecimiento, relaciones sólidas, gratitud y determinación, estás equipado para vivir una vida plena de abundancia, éxito y satisfacción. Recuerda que cada paso que das cuenta, y que al combinar la acción masiva con la perseverancia, estás construyendo una vida extraordinaria, una decisión a la vez.